estamos ya en esta nueva edición del podcast de 9.5, el irregular podcast de 9.5 que sale más o menos cuando hay algo interesante que contar o cuando el tiempo da en medio de la organización de la conferencia. Cuesta un poco, pero este tema está re bueno y hoy día estoy con Joaquín. Nos conocimos hace tiempo, Joaquín, en Valdivia, en ese tiempo estabas en la Austral viendo temas como innovación y desarrollo de productos y como Prototipado. de base tecnológica, prototipado. Sí. Está ahí full en el mundo 3D, pero también después visión Sí. computacional. Tuviste tu startup también asociada a eso y hoy estás en... Ahora estoy en Bain & Company, que es una consultora de Estados Unidos, pero tiene sede en varios países. Ajá, que Y nació es- también en Valdivia y en Boston como Spike, ¿cierto? claro, ahora en realidad es una empresa que Spike parte en Valdivia, Santiago, y después hace un año y medio fue comprada por Bain & Company. Ahora se Sí, fusionaron. claro, un M&A. Sí, Sí. Y hoy día ustedes ven como Advanced Analytics, si no me equivoco, en claro, Latinoamérica de Bain, que son como el área de datos para toda Latinoamérica, ¿entiendo? sí, O, sí, o, estamos o en el tú área de cuéntame Advanced mejor. Analytics. Ajá. Sí. Como Spike, éramos una empresa de Advanced Analytics y pasamos a eso, a ser parte del grupo de Advanced Analytics Group, se llama, que reúne a Data Scientists, Machine Learnings y otras variantes del área de inteligencia artificial y de analítica avanzada alrededor del mundo. Y lo que buscan es mejorar el análisis al cliente con respecto a datos, entrenar modelos, ayudar a los consultores, a generar una mejor advice a sus clientes. Entonces, está bien interesante y algo que va hacia allá. Pues, o sea, cada vez hay que trabajar con más datos, cada vez más Internet de las cosas. Entonces, siempre va a requerir de un data scientist que esté de por medio para poder trabajar con los datos y ver cómo mejorar los números en general. Claro, como que tiene mucho que ver con optimizarlo, ¿no? Sí, Como tratar de predecir quizá comportamientos, pero en base al histórico, o también tratando de seguir algunas tendencias, como que... ujú. Y pensando en eso, si una empresa no tiene muchos datos, igual se puede beneficiar de lo que ustedes hacen. Si no Si yo tienen estoy muchos partiendo y no datos, tengo muchos datos históricos, mm, por ende no tengo mucho que analizar. Entonces, pero hay cosas del mercado, no sé. sí, sí es Entonces, verdad. Se puede generar un modelo por medio de base de datos abiertas y también se pueden generar datos sintéticos. Los datos sintéticos son datos que se crean de manera artificial, que no necesariamente existen, pero puedes entrenar un modelo y puedes hacer una demo, prueba de concepto, cosas básicas para que el cliente pueda ver que hay algo que en un futuro quizás con sus datos reales se puede lograr. Pero ahora con lo que es inteligencia artificial generativa, ahí ya cambia un poco el escenario y ya puede empezar a ocupar inteligencia artificial para distintas cosas, para optimizar procesos sin necesidad de tener datos, porque ya le ayuda a optimizar su proceso con el conocimiento que ya tiene esa inteligencia artificial. bien. Hoy día vamos a tratar de hablar de algo bien específico sobre esto que por ahí nos encontramos y como que salió en la conversa random y justamente de lo que estás hablando ahora, ¿no? Como el boom de la inteligencia artificial, ChatGPT, que sale a finales del año Ujú. pasado y en 6 meses como que revolucionó mucho el campo, ¿no? ¿Cómo fue para ustedes, como el antes y el después? Sí, ha sido una ola gigante en cambio, porque imagínate que hace un tiempo atrás estábamos pensando en cómo dar contexto a información o inteligencia artificial para que genere información, pueda extraer datos tabulares, que algo era súper difícil, extraer información de PDFs, cosas que antes era todo un proyecto a desarrollar y ahora con ChatGPT, GPT-4 es un clic casi, El un desde, ya como poco, que... claro. Ahora ya está mucho más avanzado, o sea, hubo un gran cambio, muchas cosas como de
temas científicos que uno decía, esto ya es el tope del estado del arte, ahora ya quedó completamente tapado por OpenAI y su desarrollo, y todo el mundo open source que está saliendo también. Va muy rápido y hay que tratar de seguir todo lo que está saliendo. Es difícil, pero está muy entretenido también. Está semana a semana uno siguiendo todos los avances que hay. Yo personalmente estoy en el área de R&D, de Research and Development de Bain, y tengo que estar trabajando todo el tiempo con este tipo de herramientas, tratando de ver con qué se pueden combinar, viendo si se pueden hacer exploraciones con clientes. Entonces también tengo que estar siempre actualizándome de todo lo que está pasando y de cómo poder pensar, o sea, como pensar en cómo se pueden aplicar estas tecnologías en 2 o 3 años más, o sea, cómo van a evolucionar, en realidad. Y ese también es súper interesante, o sea, ponerse ahora a pensar si esto evoluciona semana a semana mucho. Ahora en la mañana de ella, de hecho, como Midjourney y todas estas tecnologías de generación de imágenes en 2 años ha avanzado mucho. O sea, 2 años atrás generaban imágenes que tenían muchos errores y ahora son realistas. No tienen, casi no tienen fallas. Entonces, ¿cómo va a ser en 2 años más? Todo lo que es generación de conversaciones o generación de texto, video, audio, todo va a generarse o sea, a generar una revolución ahí en esa área. Sí, no, y uno ya ve cosas súper increíbles ahora, entonces, como decís tú, para adelante. Y hoy día, entonces, el título, si quisiéramos ponerle a esta conversación, es para hablar en específico de ventana de contexto, fine tuning y agentes. A mí me interesa mucho el tema de ventana de contexto. Entonces, ¿cómo explicarías y por qué como que es importante como entender las limitaciones de esta ventana de contexto? La ventana de contexto, como en términos generales, que es lo que tú puedes entregar la información a la inteligencia artificial o al modelo de lenguaje, y puede retener esa información y tú le puedes estar conversando y mantiene esa información intacta para poder continuar con la información especializada, se podría decir. Pero en determinado punto, si ya la conversación se extiende mucho o la extensión del texto es mucho, se pierde esa ventana de contexto. Entonces, ahí es que el esfuerzo de varias empresas y opinionistas ahí también en tratar de aumentar esta ventana de contexto. Y así se pueden tener archivos cargados, se puede tener una conversación extendida con ChatGPT o con otro chatbot de algo muy específico y se puede ahondar sin problema. Ahora, yo creo que cualquiera que ha ocupado estos chats por conversaciones largas, si uno le pregunta algo de la conversación inicial, no lo recuerda. Y eso es algo importante porque si uno quiere profundizar en un tema, por ejemplo, decir, ya, explícame esto con más detalle, ya. Ahora vamos a lo general y eso general no lo va a recordar. Entonces, el contexto ahí es súper importante porque te permite tener un chat cada vez más especializado en distintos temas y también para que las conversaciones sean mucho más parecidas a las conversaciones entre humanos, que haya una idea general del tema de conversación. Y yo el otro día justo estuve revisando esto y incluso escribí algo en Substack sobre el tema, donde decía que ChatGPT es como Doris de Buscando a Nemo, entonces como que rápidamente vuelve a cero la conversación. Y específicamente en el caso si estás pagando por ChatGPT y por ende tienes acceso a ChatGPT con el modelo 4, tienes la capacidad de tener 8.192 tokens, que son algo así como entre 20.000 y 30.000 caracteres o unas 8 a 10 páginas A4 con letra 12, ¿ya? Así como va a ser súper específico en la idea que uno se puede hacer. Y si estoy usando la versión gratuita, que es 3.5 de GPT, es la mitad de eso. ¿Ya? O sea, ese es el límite de la conversación contextual en la que se acuerda. Entonces... Ahí disculpa, que también hay una versión, ya sí. cuando uno paga o usa la API Uh-huh. de OpenAI, ahí tienes otras opciones que, por ejemplo, es la 3.5, 16.000 tokens,
y GPT-4 en 32.000, que eso también ya es harto, pero está disponible solamente como en la API de OpenAI. Claro. Y para entrar a eso, antes no podía entrar cualquier mortal No podía a... entrar. Eso quiere decir que podrían ser como 32 páginas más o menos. Que si lo piensas, igual cuando tienes suficientes datos o suficiente información, que es lo que hablábamos antes, imagínate que tú ya, no es el caso que estás partiendo algo sin datos, sino que con bastantes datos. No es mucho 32 páginas. Entonces, un libro común y corriente siempre supera las 100 páginas, las 200 páginas. Por eso lo relaciono esto luego con lo de fine tuning. Dos preguntas en una. ¿Cómo podría ser fine tuning para que ChatGPT converse conmigo en el contexto y se mantenga la conversación lo suficiente? ¿Y qué es fine tuning? También, obviamente. Y luego, cuando ya estoy trabajando directo con la API, y tanto de GPT como Llama u otra, ¿qué significa hacerle fine tuning ya como directo a través de la API? En ChatGPT están saliendo herramientas que te permiten mantener contexto de textos mucho más largos a través de herramientas externas a GPT-4 o 3.5, que son herramientas que te permiten mantener los embeddings, que se llama, que es como llevar todo este texto ya a embeddings que permite mantener esta información en código, números, guardada, y después te lo llevan a trozos de información. Entonces hay un contexto general del libro, y si ese contexto general tiene que ir a cierta zona o cierta parte del índice, se entrega solamente ese trozo de información al chatbot para que pueda responder y tener una conversación con respecto a un tema muy amplio. El problema que tiene esto es que estos cortes generan que de repente el texto esté cortado en partes y no haya todo un contexto de todos los capítulos. Quizá un capítulo quedó cortado en la mitad porque se cortan en ciertos trozos. Entonces, siempre se trata de evitar esto, o tratar o generar distintas técnicas para que no queden cortados los capítulos o la información, porque puede generar problemas. Y ahora están saliendo nuevas técnicas en el mundo open source, porque partió todo hace fuerte el mundo open source este año con Llama, porque se liberó este modelo que está en distintos niveles por decir, de billions de parámetros que permiten que se corran en computadores muy potentes en la nube, o lo puedas hasta correr en tu casa con algún computador gamer que tenga su buena tarjeta de video. Entonces ahí parte otra área de investigación, que es cómo poder fine-tunear, hacer un ajuste fino a estos modelos para que aprendan ciertas cosas específicas. Entonces ya tienen un entrenamiento previo, ya tienen información general, pero tú quieres ahora darle información especializada, o información tuya, o información del mundo que tú quieres que conozca. Entonces, ahí viene este fine-tuning, que es entrenar tu inteligencia artificial modelo con información especializada. Entonces, no es la misma cantidad de datos que en el principio, sino mucho menor, y también el coste computacional para entrenar este modelo es mucho menor. Entonces, también lo interesante es que están saliendo distintas técnicas para poder entrenar estos modelos de forma mucho más económica. Pasas de bits, de números altos, a números bajos, como 4 bits, para entrenar el modelo, que eso hace que sea mucho más económico. Y también están saliendo herramientas en Internet que también ayudan a poder paralizar mucho más todo el proceso de fine-tuning en GPUs, que son las tarjetas de video. ¿Qué ocurre como resultado después de hacer fine tuning? ¿Con qué me quedo? Ese es el punto, que como está en desarrollo, a veces funciona bien, otras veces no tanto, pero la idea es que te quedas con una inteligencia artificial que ahora ya tiene el contexto completo de o de varios libros de tu interés, o de información de un cierto país. Entonces, por ejemplo, leyes de X país que no están en ChatGPT, por ejemplo, no están en el modelo GPT-4, no está entrenado con esa información. Tú podrías tener tu propio modelo entrenado con esa información. Y también surgen habilidades que no tiene un modelo grande porque es demasiado general, entonces puedes generar habilidades en ciertas
inteligencias artificiales que pueden cumplir de manera específica y que pasando a ciertos lenguajes distintos, por ejemplo, se ocupa mucho Python en todo este mundo, pero si puedes pasar a C++, ahí ya la velocidad, todo lo que es el despliegue de estos modelos de lenguaje es mucho más rápido. Entonces puedes pasar de audio a texto. Whisper, por ejemplo, que es open source de OpenAI, ahora está en una versión C++ que puedes casi hablar en tiempo real. O sea, hablas y lleva texto casi en tiempo real. Y también está Llama en C++ también, que funciona muy rápido. Entonces, se están tratando de llevar estos modelos a lo más pequeño posible y también a lo más rápido posible. Entonces tienes chat también, que es un fast chat, que se llama, que ya tienes un chat muy rápido, entonces pronto vas a poder estar hablando sin problemas con una inteligencia artificial y te va a responder con voz también, con algún transformador de texto a voz open source y sin problema. Entonces va avanzando bien rápido para que todo el mundo open source, para que se pueda generar todo un ecosistema donde tú puedes armar tus modelos y poder trabajar con ellos. Y también están saliendo muchas startups que también están tomando todos estos modelos open source para generar agentes o sistemas especializados que te puedan ayudar en distintos temas. Ahí justo dijiste la palabra agentes, entonces como que tengo un modelo general que ya superé el problema de la ventana de contexto y a través de fine tuning, que como sintonía fina, lo dejaste entrenado para que hiciera tareas específicas asociadas a un contexto específico mucho más pequeño y mucho más rápido y mucho más barato. Y eso entonces es lo que se llamaría un agente entrenado como... No, un agente tiene que cumplir con unos pequeños requisitos más. O sea, tienes que tener memoria, que sería el contexto, tiene que tener el Large Language Model, que sería el modelo grande de lenguaje. Tienes que tener memoria, tienes que tener herramientas para poder trabajar y tienes que tener como una habilidad específica, porque es el fine tuning. Entonces, eso es como podría caracterizar a un agente. Son como estas cuatro características. Entonces, y cuando dices memoria es que se acuerde... toda gente igual tiene que tener su memoria. Entonces, también la ventana de contexto también es necesario tenerla en tus modelos ya fine-tuneados. No significa que al tener fine-tuning no vas a necesitar una ventana de contexto. Ya, o sea, tiene que tener el propio modelo la capacidad de recordar la conversación que tú inicias o la interacción claro. que inicias. Porque digo interacción porque como mencionaste audio, no es solo texto, ¿cierto? Podría como la interacción estar desde como a través de distintos... Sí, hay modelos multimodales que están trabajando con audio, con texto, con video. Entonces están saliendo esto que un transformer, que es la base de todas estas inteligencias artificiales generativas, tienen la capacidad de poder incorporar texto, audio, video. Ajá. Bueno, si alguien no ha probado aún, porque ya se liberó en iPhone sí solamente, ChatGPT, hablarle... A la aplicación. Sí, en la aplicación que uno puede instalar en el celular. Entonces, hablarle es increíblemente bueno. Como dices tú, es como casi automáticamente, todavía no llega a eso, pero dictarle algo funciona súper, súper bien. Ya, pero para no arrancarme y como tratar de amarrar bien esta idea. Entonces, agentes tienen 4 cosas. Memoria. Tienes memoria, tienes una habilidad específica, tienes el modelo de lenguaje y tienes las herramientas con las que puede trabajar. Y estas herramientas no necesariamente son el modelo de lenguaje, es como hay una página web, por ejemplo, que se llama Hugging Face, que puedes trabajar con modelos open source y la inteligencia artificial o modelo generativo puede ir a buscar herramientas para poder trabajar ahí. Entonces, toma un modelo que ya está ahí y ya estos modelos están desplegados en la misma página web, por ejemplo, y podría subir un audio, una foto, si es que no es multimodal, y pedirle que le describa la imagen, y ahí ya tiene información de esa imagen, y ahí puede ir trabajando con todo lo que se le vaya pidiendo. Entonces, también es importante que exista este ecosistema de herramientas
para darle al agente. Y ahí al final es interacción entre agentes, porque como que hay agentes especializados, ¿cierto? Sí, En crear imágenes, por ejemplo, ¿no? En base a un texto. puede haber un ecosistema de agentes o puede ser simplemente un agente que no es tan especializado. Pero si quieres tener como múltiples agentes, también es como funciona el cerebro. O sea, el cerebro también tenemos distintas partes del cerebro que funcionan con distintas habilidades, que se controlan por el hipocampo, que están ahí funcionando. Y entonces, a veces, en ciertos casos, quiere hablar más de uno por el micrófono, pero ahí como que todo está regulado para que solamente salga un pensamiento. Entonces, lo mismo puede ser con los agentes. O sea, tienes eh, muchas inteligencias artificiales que están tratando de solucionar problemas para distintos procesos, pero todo converge a una sola respuesta. Sí, yo probé, por ejemplo, hace ya harto, no lo he vuelto a probar cómo han mejorado, AutoGPT, pero al final un agente autónomo. Y voy a poner un caso que probé. Le dije, ya, escribe un ensayo sobre tal tema. Entonces empezó a funcionar y obviamente tú vas viendo las interacciones, de hecho te va preguntando también, está la opción de que tú le digas sí, continúa como con esa instrucción, porque genera la instrucción de la tarea siguiente que hay que hacer. Entonces como ya tengo un proyecto, entre comillas, que hacer, y ese proyecto lo descompone en tareas más pequeñas, y esas tareas pequeñas se las va pasando a distintos agentes, por así decirlo, que revisan. Entonces, cuando yo quiero escribir un ensayo, la primera cosa es como hacer el outline. ¿Ya? Entonces, yo podría tener un agente especializado fine-tuneado. Aquí tú anda corrigiéndome en qué me equivoco. Entonces, que es muy bueno en hacer outline porque, no sé, pues como conoce todo el proceso de síntesis de outline, o quizás simplemente un modelo general podría hacer eso porque eso lo hace bastante bien hoy día GPT, por ejemplo. Ya, pero necesito hacer el outline. Luego voy a necesitar investigar. Entonces, ahí habría, sí, creo yo, ciertas Ahí sí, características de un agente especializado en investigar información y contrastarla, chequearla, ver que es verídica, ver que es correcta, ver que sea de buena reputación, elegir hacer como curatoría, como rankear, buscar el index de ese paper, cuántas citas tiene, por ejemplo, y tomar las mejores citas, o ir a una base de papers que son de estos de revisiones sistemáticas, no sé, etcétera. Entonces, puedes irlo entrenando una vez a la semana, por ejemplo, también. Entonces va ya. actualizando la información que tiene sobre eso. Claro, y eventualmente si yo escribo ensayos sobre temas como más o menos que están dentro de cierto rango, como yo que siempre estoy metido en temas de cultura, trabajo remoto, también le puedo pasar como cierta base de conocimiento de sitios que son los que yo quiero en realidad que incorpore en las búsquedas, o ciertos históricos, o ciertos libros, y que mantenga un cierto contexto específico de búsqueda. Ya, entonces habría otro agente que es muy bueno investigando, ¿no? Y luego el otro proceso es escribir, ¿cierto? Sí. Y es, obviamente ahí hay una capacidad creativa, ¿cierto? Y de síntesis y de usar el outline y luego empezar a ese esqueleto ponerle carne. Y luego hay otro, creo yo, agente que es editorial, ¿no? Que revisa la escritura y le encuentra los motes, ¿no? Porque eventualmente alguien podría escribir mal, ¿no? Y le empieza O que no a ver alucine. Los, ¿Cómo? los modelos tienden a alucinar, sobre Ajá, todo modelos open source o más chicos, modelos pequeños, tienden a generar alucinaciones. Entonces, un modelo como GPT-4 que esté ordenando toda la orquesta y orquestando, podría decir esta información no es válida, vuelve a buscar. Porque también hay que pensar en temas de costo. GPT-4, ocuparlos puede que te salga muy costoso y quizás si ocupas mucho esta herramienta o tienes ahora una empresa que ofrece este servicio, quizás todo lo que no sea orquestar lo puedes hacer con modelos open source. Entonces, claro. al final, la respuesta final de tu consulta puede ser con GPT-4, pero todo el resto puede estar con modelos, con agentes especializados. Especializados y que por ende son más baratos o virtualmente cero, como en términos de Claro, costo. porque tú los manejas tú y, claro. Los manejas tú Entonces, en tu máquina, como que sí. O tienden en la mucho a nube, cero. pero con tu información. Y además también ahí eso es lo bueno, que la información también se podría tratar de que GPT-4 no tenga tanta información, sino que ciertos datos solamente. Y tú puedes manejar mucho mejor
el contexto y todo, si es que algo de muy sensible que no puede salir, se mantiene todo ahí en tu nube y ciertas cosas nomás se entregan a GPT-4 o a OpenAI. Ya, y sigo con el ejemplo. Entonces después voy a necesitar eventualmente crear como una imagen de portada para ese post o ese ensayo, o quizá varias que vayan representando un poco las ideas. Y ahí también necesito otro agente, digamos, para crear estas imágenes. Y eventualmente hasta quisiera después hacer un video, no sé, ¿cachai? Sí. Y hay como toda una cadena productiva al final que uno lograría, cuando uno lo piensa, uno la puede digregar en pedazos y como construir distintas piezas de ese proceso productivo y tener como agentes especializados para distintas cosas y tener un proceso como de asistencia y eventualmente de autoasistencia, como que interactúan entre sí y esas cosas ya están pasando. ¿Es una buena descripción? ¿Qué agregarías? ¿Qué quitarías? No, está interesante. Asimismo puede llevarse a distintas áreas porque se viene toda una revolución. 2 a 3 años más esto va a explotar porque ya va a estar mucho más maduro, entonces va a tener todas estas opciones de... Yo creo que uno no va a ver la persona, el día a día no vas a ver agentes, sino que vas a ver que te va a entregar una respuesta, pero por el backend va a estar un montón de inteligencias artificiales trabajando. Y va a ir en paralelo también a estas empresas grandes que quieren crear esta superinteligencia y las inteligencias generales. Van a estar estas otras empresas ofreciendo estos servicios especializados. Entonces ahí va a ver cómo sobreviven, porque puede ser que esta superinteligencia logre tomar todos estos conceptos, todas estas habilidades y las pueda desarrollar sin problema. Pero también se piensa, que lo leí la otra vez, hace unos días, que para poder tener esta superinteligencia, la inteligencia humana no basta y tiene que haber pequeñas inteligencias especializadas que vayan entrenando a esta superinteligencia. Entonces, porque se habla de que la superinteligencia o las inteligencias generales van a ser tan inteligentes que el humano no va a entender muchas cosas que ellas hagan. Entonces, o va a ser tan rápido todo el cambio que no va a haber tiempo para poder procesar toda esa información. Entonces, para llegar a ese punto, obviamente tienen que haber algo intermedio al humano que ayuda en el proceso. O sea, otras máquinas que Sí. ayuden en el proceso. Sí. La verdad, al menos para mí, ha quedado como, creo, bien explicado los tres conceptos, como ventana, contexto, fine-tuning y agente. Yo no sé si hay algo antes como de pasar a un siguiente tema que me abre como hablar contigo, pero que tú quisieras agregar sobre estas tres ideas. Bueno, también viene todo el mundo o toda esta área de qué va a pasar con los trabajos también. Eso es bien interesante. ¿Qué pasa con un programador en 5 años más? ¿Cómo va a ser el cambio? Porque todo el mundo de la programación se está auto boicoteando, se podría decir, porque están desarrollando máquinas que desarrollan código de manera automatizada. Entonces cada vez más ha evolucionado y ahora solamente te ayudan, pero ¿qué va a pasar en unos años más? Entonces es muy interesante cómo va evolucionando. El CEO de Stability AI decía en una charla que él espera que en 5 años más ya eso ya esté totalmente automatizado. Hablando con mis colegas y con distintas personas del mundo de la programación, me dicen que lo ven difícil, que siempre va a haber algo que el humano va a tener que intervenir, que siempre va a haber un problema con los datos, hay que integrar algo y la máquina no va a poder hacerlo. Entonces, igual siempre el humano va a estar interactuando, pero ¿a qué nivel va a estar programando también? Esa es mi pregunta. Quizás va a ser un prompt, quizás va a ser, oye, que escríbeme este código, y quizás debuguear ese código cada vez va a ser menos. Entonces, también es interesante cómo va a ir evolucionando eso. No se sabe todavía cuánto, pero va a ser harto, así como está cambiando el mundo del diseño, de la generación de contenido. Yo creo que también el mundo del código va a cambiar mucho. Entonces, todo el área de tecnología va a cambiar, el área de crear contenido, de crear arte también va a cambiar mucho. Todo lo que el área ya un poco fuera de todo el área digital también se va a mantener más tiempo sin cambios, pero una vez que salgan ya más la robótica más avanzada también va a generar disrupción.
Otro tema que también, porque mi polola es profesora, entonces también ahí se ve que va a haber un gran cambio, porque la educación no ha evolucionado en mucho tiempo, entonces ahí se ve que va a haber un gran cambio y va a tener que adaptarse, así como fue en la pandemia, también va a tener que adaptarse ahí a este cambio que va a ser la inteligencia artificial y cómo van a los estudiantes van a empezar a preferir estudiar con una inteligencia artificial. Voy a entonces retomar esos temas Ujú. luego, pero algo que al escucharte y al conversar decía, ¿cómo hemos perdido, creo yo, la capacidad de asombro? Mm. Eh, Como que no hemos acostumbrado a estos saltos que de verdad son gigantes en muy poco tiempo. Y se nos está volviendo natural tener habilidades que yo no sé, si hubiésemos pensado hace años para atrás, como que no parecían realistas, ¿no? Sí. Eh, Estamos en el el- futuro el- con la- esto. sí, como la tecnología muy avanzada parece magia, ¿eh? Parece Sí, magia po. porque uno no la entiende y no la alcanza a ver qué es lo que pasó realmente, por un lado. Y me acuerdo de Tim Urban, ¿cachai? De Tim Urban, por ahí seguro lo has visto. Y él Ujú. en un post habla de los niveles de avances que, que te podrían matar, como de la impresión. Entonces él Ah, dice, sí. si una persona viajara en el tiempo entre el año 0 y el 100, el 200, el 300, el 400, el 500 y el 1000, más o menos se encontraría con un mundo muy parecido. Entonces, como Es que verdad, sí. ya sí cambió quizá la ropa, cambió quizá algo el entorno, ya hay algunas cosas que sí están como más avanzadas, pero más o menos es un mundo que reconoce, ¿sí? Ujú. Pero cuando uno se acerca a la historia y es como si pusieras a una persona de hace 200 años atrás y llega a este mundo, el nivel de transformación que ocurrió es como para morirse del impacto, ¿no? Como, Sí. y yo creo que ahora hemos visto en muy poco tiempo como niveles que de verdad como matarían del impacto a gente de poco tiempo para atrás, ¿cachai? ¿Qué pensáis de eso como de la capacidad de asombro que la estamos perdiendo y eso? Yo me sorprendo todos los días con todo lo que está saliendo, pero sí, hay cierta costumbre que uno ya ve la imagen generada y ese asombro de la primera vez ya no es el mismo, o los videos generados por inteligencia artificial, o sea, como que es como un tema de la primera impresión, wow, me está hablando, me escribe, escribe lo que le respondo, o sea, lo que le pregunto me lo responde bien. Pero después ya con el tiempo como que eso va disminuyendo y ya se va generando algo. Pero también ese asombro yo creo que se ha transformado en miedo también. Es como que no se sabe un poco qué va a pasar, si nos va a destruir a todos, si se va a transformar en la máquina de hacer clips que hablan todos, que va a estar programado para hacer clips y va a hacer clips al infinito. Entonces, está todo ese miedo de cómo regularlo. Y también hay esta OpenAI y otras empresas están también muy fuertes en cómo regular la inteligencia artificial y otras que están en todo lo contrario, que no se regule y que se genere todo un ecosistema y que ese ecosistema sea autorregular. Entonces está muy interesante todo lo que está pasando y también lo rápido que está evolucionando. O sea, no sé en qué momento se va a generar este como S en la gráfica, porque ahora vamos en una exponencial, pero en algún momento se supone que esto va a empezar a disminuir, pero hasta el momento no lo veo. Se dice que puede empezar a disminuir por la falta de hardware, de GPUs que se necesitan, porque están todos comprando GPU, entonces puede ser que ese sea el problema, para poder seguir Claro, para avanzando. que funcionen estos modelos por detrás se Mm, necesitan unas máquinas muy poderosas ujú. y varios millones de dólares para llegar al punto en el que estamos ahora, tanto por entrenamiento como, bueno, por el uso computacional y lo Sí, que hay detrás en hardware que como que son invisibles para uno, sí. es gigante. Sí, entonces yo no sé si perdiendo la capa nos sorprendemos, yo creo, con todas estas salidas de distintas tecnologías, hay sorpresa, pero como dices tú, si fuera una persona del pasado que viniera al presente, obviamente no tendría esta entrega paulatina de tecnología, entonces sí, se sorprendería mucho. Y de hecho, OpenAI está tiene ese como discurso de que no va a lanzar todo rápido, sino que da a poco porque si no sería demasiada la disrupción.
no sé qué nivel tan avanzado estén ellos ya con ciertas tecnologías, pero eso es lo que ellos dicen de que va a ser de a poco paulatino y no, si ya tienen GPT-5 no la van a lanzar este año, sino que en 2 años más. Sí. A mí yo siento que hay un público de nicho como que es capaz de sentir el pulso del cambio y de Ujú. sorprenderse todavía. Pero hay otro público mucho más grande y muy como más distante que creo que no está como siguiendo lo revolucionario que es Mm. y lo sorprendente que es. Y es como, ya, sí, no sé, algo más nuevo. Hay gente que se mantiene alejada de todo esto y yo creo que en determinado punto van a tener que empezar a, to- a- a tener Claro, si que todo empieza a mirarlo. funcionar con Mm, esto, que es lo que está ujú. empezando a pasar, como que sin darte cuenta va a estar incluido en tu vida Sí, y no cachaste cómo nomás, porque se integró, se sí. está integrando a todo y hoy día usamos la tecnología en demasiadas cosas nomás. Sí, po. Llega Es un como punto en el que... esta herramienta que se vuelven los filtros de Instagram, estas aplicaciones que Exacto. te hacen viejo eh, con una foto. Entonces, todo eso ya es algo que te dice, esto es inteligencia artificial. Entonces, Mm, va generando como en lo general en las personas una impresión. Pero sí, también es a veces muy sesgado y yo creo que también falta más divulgación. mm. Y divulgación muy general, así como tanto en la política, personas de distintas Sí, ¿cómo van a regular, especialidades. cachai? Que es como esta cosa que decías tú, la regulación, cuando la distancia es tan grande, cachai. ¿Cómo reguláis lo que no entendí? Es Es súper... difícil porque va muy rápido. mm. Cuando lo Claro, regule ya va a y estar lo en otra acelerás, etapa. como tú reguláis para el pasado, básicamente, ¿cachai? Sí. Bueno, Estados Eh, Unidos está tratando de mirar cómo va a ser en el futuro y tratar de regular ahora. de forma Y perspectiva. Mm. claro, pero no sé Y si en pensando otros en el países lo ven. asombro, ¿qué es lo que más te ha asombrado en este corto periodo de tiempo? Mm. Bueno, por mi lado, como muy por el lado científico, es cómo se han generado los papers, así como cómo salen papers todas las semanas con temas distintos, cómo hay gente que puede resolver temas como la ventana de contexto, por ejemplo, o el fine tuning que tiene alto costo y de repente ya no cuesta nada, hace como cuesta muy poco. Entonces, a mí me sorprende cómo evoluciona tan rápido esto. Porque yo estoy viendo el código, viendo cómo La máquina por se debajo. meten en la arquitectura del Transformer y empiezan a modificarlo. Entonces, es súper interesante cómo hay gente tan ingeniosa y para todo tan rápido y todos los recursos que hay de por medio. Todas estas grandes empresas colocando muchos recursos. Y lo bueno es que algunas todavía muestran lo que hacen y es open source, otras ya no muestran nada, Mm, solamente mm, el front de lo todo lo de la tecnología que tienen. Pero a mí me sorprende cómo esta arquitectura se va generando. También cómo están saliendo ideas en paralelo, como Jan LeCun, que es un investigador, como también dice esto, está muy interesante, pero es una máquina que tiene solo un modelo de atención que va generando la palabra con el porcentaje más alto, la palabra que venga después, y ahí genera el párrafo completo después de una palabra tras otra. Pero no tiene un contexto del mundo, no podría superar un gato, un perro en ciertas habilidades. Entonces también está proponiendo otro tipo de arquitectura que está con un contexto del mundo, mucho más similar a cómo funciona un cerebro. Entonces también están saliendo alternativas a estos transformers. Encuentro que está súper bien porque piensa, o sea, una inteligencia artificial necesita millones de datos para poder ser entrenada, pero un humano, tú le muestras algo y ya lo puede llevar a un contexto, sabe lo que es gravedad, sabe lo que es el tiempo. Entonces, todo eso se tiene que ir desarrollando de a poco para que las máquinas también lo entiendan. Y también uno se pregunta hasta qué punto, porque también uno está generando también se habla de estar generando vía sintética, que también eso es otro tema que también es súper interesante. Hasta qué punto va a llegar hasta decir esto ya está vivo, o sea, es consciente. También es un tema bien interesante. Y es muy interesante también cómo me ha sorprendido que los investigadores que han desarrollado, muchos de los investigadores que están desarrollando esta tecnología ahora son personas que te dicen, oye, hay que parar esto por un tiempo porque se está poniendo muy peligroso. Entonces, es interesante como también hay bandos ahora de los pro desarrollo y otros que piden que esto
paremos se un poco. regule más o que pare, porque Quisieran que esto se regulara antes de seguir avanzando. ahí está dividido. Sí. Hay algunos como Jan LeCun que quieren que siga. Sí. Ujú, Y en Twitter tú lo puedes leer y les debate a todos los otros investigadores de por qué tiene que seguir y no parar. Y habla ujú. mucho del tema de los aviones, o sea, como la regulación. Los aviones en un inicio eran muy peligrosos, pero ahora con las regulaciones que hay, ya estos aviones se caen algunos, pero es muy poco el porcentaje. Lo mismo tiene que pasar con la inteligencia artificial. Se Ujú. regule hasta al punto de que los que se liberen, así como los fármacos, sean muy seguros y no generen problemas. Pero igual Ujú. está todo este mundo open source en el código que no va a parar, a no ser No, ya que no. hayan No. regulaciones muy fuertes. Pero igual Se una persona termina. en su casa va a estar, si tiene un buen computador, puede seguir generando mejores inteligencia artificial. Entonces creo que no se puede parar. O sea, ya se liberó, se abrió la caja de Pandora, yo creo. Sí, interesante. Ujú, Sí, como que está este concepto en inglés, ¿no? De breakthrough, que es como ujú, cuando ya hay un avance muy rápido o muy relevante de conocimiento y de entendimiento de un tema y como que lo que me pasaba al escucharte es como, eso antes como que pasaba, los breakthrough eran como espaciados en el tiempo. Y ahora como ujú, a cada rato hay algo que, ese problema grande que requería bastante y considerable conocimiento y ujú. entendimiento de un tema, ahora es como ya en poco tiempo. Sí, Y de hecho como que se autoalimenta del mismo, de estos mismos modelos. O sea, sí, eso también es otra cosa interesante. lo terminas usando como insumo y como herramienta para hacer Sí. estos propios como avances y saltos importantes. Entonces, Sí, estamos viviendo el cambio exponencial así como delante de nuestros ojos. hay que Ah, agradecer igual a OpenAI, aunque no sea open ahora, es que igual se han entrenado modelos open source con GPT 3.5, 4, y todo ujú, esto, y la curatoría de si el modelo es bueno o no, también lo están haciendo con OpenAI. Entonces, es ujú. interesante cómo también ha Facilitan ayudado que, a evolucionar todo. Ujú. claro, Sí. claro, porque están ahí como un buen, como catalizador o como un proceso entre medio, como tú decías antes, de repente ponía a GPT-4 entre medio como un filtro de cosas que están pasando más chicas, Ujú. que para que no alucinen tanto, por ejemplo. Y retomando finalmente el tema de los cambios como en el trabajo, que también es algo que me Ujú. interesa mucho, y pensando en el futuro del trabajo, ponía el ejemplo de gente que programa, ponías el ejemplo de personas en la educación, profesores y también estudiantes. Para mí es pura incertidumbre, la verdad, y yo creo Ujú. que esa es como la gran habilidad, es como hoy día vivir en un mundo de incertidumbre y de cambio y de adaptabilidad, es como una habilidad muy requerida. Sí. Pero, y ahí como que se me ocurre una pregunta, que es como el contraste que tiene esa necesidad que tenemos hoy día versus los sistemas estancos y con poca capacidad evolutiva, como el Ujú. sistema educativo, digamos, de un país, ¿no? La capacidad que hay real, estructural, de cambiar los modelos educativos es pesado eso. Entonces, no sé, ¿qué te hace pensar ese desafío? Además, tu pareja que está en eso, como Ujú. para ella debe ser como patente, como todas las restricciones y lo difícil que es como cambiar o incorporar un nuevo tema. Cuando estuviste en la universidad también conocemos en común a personas que trataron como de cambiar algunas formas de Sí, no, educar muy difícil. Sí. y salir del aula y pasar al laboratorio y la resistencia que había interna o la falta de incentivos cuando en el Mm. caso de la universidad a los académicos se le evalúa por el paper publicado, no por usar un laboratorio como lugar de aprendizaje. Entonces, sabemos como que hay una estructura muy grande Sí. como el legacy, ¿no? Como que tiene esos años, décadas, siglos casi, y se enfrentan a estos cambios y estos cambios van a ocurrir Ujú. probablemente por fuera de ese sistema. Así es, creo lo mismo. Mm.
Ya, ¿qué pensáis? Sí, yo creo que las universidades no van a desaparecer en un buen tiempo, los colegios tampoco, pero va a haber toda una educación en paralelo y va a haber, como ya pasa en YouTube, hay mucha gente que se educa en YouTube, su clase de matemática, toma un profe de YouTube, entonces al final puedes tener esta prueba a fin de mes o semestre, pero igual estás tomando información de otros lados. Igual ahora, si estás con el celular, un trabajo para la casa va a ser distinto que antes. Ahora va a ponerle el prompt a la inteligencia artificial y te va a hacer el trabajo. Entonces, igual algo va a cambiar ahora, no va a poder seguir siendo igual. Y le va a sacar una foto a la prueba y va a tener todas las respuestas, no sé. Entonces, algo va a cambiar ahí y o sea, yo me imagino, hay una película de Star Trek que sale en un planeta donde están los niños metidos como en una esfera, está llegando la información y ellos van aprendiendo de todo lo que les va mostrando. Y quizás va por ahí, que algo mucho más didáctico, mucho más táctil, es que está el profesor ahí en la sala tratando de enseñarle a todos esos niños que están en otra sintonía, que ya no están en la misma sintonía de hace 10 años atrás, 20 años atrás. Entonces, creo que la vida de los profesores va a ser cada vez más difícil si no se hace este cambio luego, porque está cada vez más difícil, después de la pandemia sobre todo, está más difícil. Mm, mm. Y, y, los, y el sistema, como dices, es lento, pero el empuje tiene que ser más fuerte y ahí ya van a tener que generarse cambio al mediano plazo, 6 años, 7 años. O como existe de Platzi u otras plataformas que Coursera que te enseñan, pero también te empiezan a mostrar de que no hay solo una alternativa, que la universidad como lugar para poder desarrollarte como profesional no es la única alternativa. Entonces, también eso es interesante. Sí, y también como la promesa, ¿no? Como que quizá hay una promesa rota ahí en la educación hoy día, como porque hay una ruta, se supone, que te llevaría a una mejor calidad de vida, mejores trabajos, progreso, y también que descubra lo que te hace sentido en la vida, de alguna forma, o lo que te gusta hacer. Sí, Bueno, como que están surgiendo estas rutas alternativas, ¿no? eso también es interesante porque se habla también de que va a llegar un punto la inteligencia artificial que va a ser capaz de generar descubrimientos. Entonces ahí ya se van a empezar a desarrollar descubrimientos por parte de las máquinas y no tanto de los humanos. Y ahí, ¿para qué vas a hacer un doctorado si hay una máquina haciendo papers o descubrimientos? Entonces también se hace esta pregunta. O sea, ¿va a ser necesarios esos grados de especialización en las personas? Yo creo que hay gente que sí va a querer especializarse, obviamente. Siempre va a ser necesario alguien especializado, pero también va a estar esa duda. O sea, ¿es necesario que estudies 6 años, un magíster, doctorado, si es que hay una máquina que ya lo puede hacer por mí? Entonces también van a salir muchas preguntas de ese tipo. El tema de hacer lo que a uno le gusta también va a estar mucho más fuerte. Ahora me imagino que hay muchas personas preguntándose en la universidad si que estudie esta carrera, qué va a pasar cuando la termine. Está muy interesante eso. También el tema del como sueldo universal también ya está empezando a hablarse. Entonces, antes que eso que se veía como futurista de la ciencia ficción, ahora ya se puede empezar a conversar porque puede ser necesario. Porque así como en la pandemia hubo un sueldo básico, también puede ser que sea necesario en un tiempo más. Sí, porque algo que se relaciona a eso es como la desaparición de las clases medias también en todo este proceso, porque aumenta brecha. O sea, tú sabes cómo crear con esto o no. Como estás en el grupo de las personas que la sabe usar a un nivel como más avanzado, y si no estás en ese grupo, te vas quedando atrás, ¿no? Y por ende podrías tener acceso a una... o dejar de tener acceso, básicamente, a un montón de cosas que hoy día van a tender a ser reemplazadas, trabajos, ¿no? Como el white collar, ¿no? Como este concepto que partió como en la revolución industrial, que era gente de cuello blanco, que básicamente no se ponía el overall, y empezaba a hacer trabajo administrativo, contable, de gestión, de llevar documentación, de mover una carpeta de un lugar a otro lugar, pensemos en una municipalidad, de subir un documento
un piso hacia el otro para que alguien lo timbre y se apruebe una licencia de conducir. Eso en el tiempo, si es solo por eficiencia y si ese es nuestro valor como sociedad, entonces si lo que queremos como sociedad es eso, es ser cada vez más eficiente, van a empezar a desaparecer un montón de esas como trabajos. Y si tú no haces el salto hacia un upskilling, ¿no? Como aprender de estos temas y a nivel que los puedas como trabajar en ellos como, y aportar ahí, ¿qué te queda? Como repartir alimentos, como estar en negocios como de la última milla, ¿no? O qué, ¿cachai? Entonces se empieza también a como desaparecer el mundo del trabajo, ¿no? Sí, también leía hace un tiempo que hablan de que como sociedad somos adictos a la tecnología y a desarrollar tecnología y de que esto va a ser inevitable, o sea, no se puede parar esto. Como que vemos que nos puede destruir, pero igual lo vamos a seguir haciendo. Entonces es interesante también qué va a pasar con los trabajos. O sea, vamos hacia la automatización 100%, un alto por ciento de automatización. Entonces ahí empiezan a salir más preguntas. ¿Cómo vivimos? ¿Qué hacemos? ¿Nos transformamos en la película de Wall-E o tenemos más motivación en la vida? Entonces, todas esas van a empezar a haber preguntas bien filosóficas, yo creo, de Mm. cómo afrontar la vida. Nosotros, por ejemplo, estamos grabando en un día viernes y tú no trabajáis los viernes, tú trabajáis de lunes No, a jueves sí, regularmente. O sí, eso es lo común, ¿no? Como en sí, Bain and Spike en traían Spike, eso. claro. Y tienes ya por harto tiempo 3 días de fin de semana. Ajá. Sí, Eh, es pensando un poco en el futuro también y de por qué este mundo del software puedes tener como 10 o poder generar mucho con poco. Entonces, por eso mm. también surge esto de los 4 días, pero también la sociedad en general podría trabajar 4 días. Y así Han habido también experimentos, se en pueden Europa hacer. hubo hace Ujú. poco como un incentivo, una promoción fuerte y varias empresas se sumaron y aumentó la productividad o al menos se mantuvo trabajando 4 días a la semana. Fue como 80% del trabajo, 100% de productividad y ¿qué te digo con el bienestar? La crecida en Sí, bienestar y 100% de sueldo, ¿cachai? Entonces no es como que también tu sueldo va a ser el 80%. Entonces está la pregunta de cómo nos hacemos cargo en estos avances tan acelerados y en este desplazamiento de como personas que se queden sin trabajo, en esta como compulsión por ujú. automatizar todo y ahí vuelve a surgir esta idea de sueldo universal. Entonces sí, está interesante. Sí, Eh, muy sí, interesante. Ujú. No, que como también va a pasar de que ya tú te quedaste en la clase baja y este Universal Income también va a mantener a que esta gente con mucha plata se mantenga con mucha plata y la gente que recibe lo sí, po. mismo no pueda surgir de eso. O sea, también es No, es interesante. complicado y la Mm, tensión social que eso va a generar sí, porque hay un tema con las brechas, ¿no? Con la sensación de ilegitimidad, de injusticia, sí, como de también tener una sociedad como solo de consumidores, ¿cachai? Como, y no tienen otro rol que aportar que consumir, ¿cachai? Como y cómo eso empieza una pérdida de sentido, ¿cachai? En la vida, porque cuando tú no haces algo significativo, como que tu vida no pierde sentido, ¿no? ¿Cachai? sí. Como tener techo y comida cubierto, que podría ser a través de un sueldo universal, no es suficiente como para sentirte pleno como persona, ¿cachai? Sí. Entonces, hay un desafío como moral, ético, filosófico, como decías tú, en todo esto. Y lo más loco de todo es que cuando uno pensaba en estas conversas como antes, parecían ser que estaban destinadas hacia adelante y parece Mm, ser que vamos a ser testigos de esos en cambios, nuestra vida, claro. ¿cachai? Sí. Entonces, Y quizás no, seamos todo de inmortales verdad también. como que se... No sé. Sí, No, sí. interesante. El Universal Income es algo que se ve, claro, que se ve pensado en ciencia ficción. También interesante cómo está bajando la cantidad de hijos que están teniendo las personas. Pensaba en Entonces, eso igual. cómo está envejeciendo la población, pero también disminuyendo. Quizás después se diga que todos tenemos los humanos tienen que nacer en incubadoras, no sé. Entonces,
Ahí pasamos un libro muy conocido. Sí. Entonces, es interesante cómo nos vamos La realidad transformando supera la ficción. claro, nos vamos transformando en nuestros propios libros, historias, películas. Entonces, es muy interesante. Sí. Oye, Joaquín, disfruté esta conversación. La segunda parte muy de como pensar y divagar y, y darnos vueltas. La primera Sí. más como de tratar de entender como algunos conceptos que creo que están buenos. Y nada, te agradezco mil. Ojalá que nos veamos también para la conferencia en Valdivia que tenemos ahora 31 de agosto hasta el 2 de septiembre, jueves, viernes y Sí, sábado. voy a ir. Y donde también seguro que vamos a estar discutiendo estos temas. De hecho, viene Felipe Torres de OpenAI. Él trabaja en OpenAI, el único chileno en OpenAI. Así Súper. que tenemos ahí como un espacio para seguro tener buenas conversas también con Felipe. Quizás suelte algo interesante. Sí, alguna papita, ojalá. Aunque está como tapado en día Me y imagino. pero algo nos podrá compartir. Ujú. Ya, genial, Joaquín. Te agradezco muchísimo esta conversa. Gracias, Fabián, a ti. Sí, muy interesante todo lo que está pasando. Sí. Espero que nos volvamos a encontrar también. Como los cambios ahora ocurren en muy poco tiempo, seguro que tendré ganas de hacerte otras preguntas más adelante. Sí, encantado. Ahí te pongo al día de todo lo que está pasando. Ya, genial. Gracias. Hablamos. Anda a leer tus papers. Chao. Chao.